tiene que ver el enfoque que ustedes le tienen que dar a este sector del tracto digestivo y cómo encarar el estudio de acuerdo a lo que la materia les pide, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Si no entienden algo o quieren parar o preguntar algo, me avisan. Bien. ¿Cuáles son los objetivos del seminario? Ver los conceptos anatómicos generales del intestino delgado, entender la vascularización, las funciones y hacer una breve introducción a lo que es digestión y absorción. Bueno, por un lado tenemos que empezar entendiendo lo que es la topografía abdominal a la hora de hacer un examen físico. Nosotros dividimos al abdomen en 6 partes o sextantes. Vamos a tratar de que no nos interrumpan más. Por favor, avísenle al resto de los compañeros que el que ingrese a la clase después de las 5:15 no se acepta. Bien, entonces, se ve medio borroso, pero esto lo van a encontrar en cualquier libro de anatomía o de semiología. Dividimos al abdomen desde afuera en 6 partes o en sextantes. Profe, no está compartiendo la pantalla. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Ahora sí. Sí. Bien, bueno. Entonces tenemos el epigastrio, dividiendo al abdomen en 6 partes por Profe, 4... perdón, ¿Qué? pero yo no estoy viendo nada, ¿eh? No, yo tampoco, me parece. Yo tampoco. Cuando hablas. Sí, dejo de compartir otra vez. No veo. Cuando habla, deja de compartir. No sé qué pasa. ¿Ahí ven? Sí, ahí se ve, sí. Sí. Bueno, silénciense los micrófonos, por favor. Entonces, tenemos 4 líneas imaginarias, 2 verticales que pasan por la línea medio axilar anterior, izquierda y derecha, y 2 horizontales. Una superior que pasa por debajo de la última costilla flotante, ¿sí? Por debajo de la arcada costal, y una inferior que pasa a nivel de ambas espinas ilíacas anterosuperiores. ¿Y estas zonas para qué sirven? Nos permiten proyectar aproximadamente en la pared abdominal con qué están en relación esa parte de la pared abdominal, esa región, qué órgano proyecta hacia la pared. ¿Bien? En la esquina superior derecha tenemos el hipocondrio derecho, que proyecta el hígado, el ángulo superior del colon y la vesícula biliar. En el medio, hacia arriba, el epigastrio, que proyecta hacia adelante o que está en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, parte del duodeno, la curvatura mayor del estómago y del esófago. Y hacia la izquierda tenemos el hipocondrio izquierdo, que está en relación también con parte del estómago, con el ángulo izquierdo del colon y con el vaso, que en este dibujo no se ve, pero está. En la zona media nos encontramos a la derecha con el flanco derecho, que proyecta, o donde podríamos encontrar al colon ascendente, el mesogastrio, donde encontramos el colon transverso
verso y la mayoría de las asas intestinales, ¿sí? Sobre todo delgado. El flanco izquierdo, que contiene el colon descendente. Y hacia abajo nos encontramos a la derecha con la fosa ilíaca derecha, que contiene el ciego, el apéndice y en las mujeres generalmente el ovario izquierdo y la trompa izquierda. El hipogastrio hacia abajo, que proyecta la vejiga, el útero y el recto sigma. Y hacia la izquierda tenemos la fosa ilíaca izquierda que proyecta el sigmoide. Y el ovario izquierdo en la mujer y la trompa izquierda. Bien. Esto a un modo para que se vayan ubicando. Sí es importante que presten atención qué está a la izquierda, qué está a la derecha, porque no sé por qué muchos alumnos en algunos exámenes ponen como que invierten lo que está a la derecha, le ponen a la izquierda, desconozco por qué, pero lo hemos visto con más frecuencia de lo que pareciera. Pero bien, sigamos. Bueno, esto es como un poco para que tengan algo de referencia de lo que es la anatomía, las relaciones del intestino delgado, ¿sí? Está contenido o enmarcado, por decirlo de alguna forma, por todo lo que es el colon, el intestino grueso, el colon, ¿sí? El colon forma una especie de marco alrededor de todas las asas de intestino delgado, y está rodeado por peritoneo. Prácticamente no se relaciona con ninguna otra víscera más que el colon. Y hacia atrás está en contacto con el retroperitoneo. Bien, acá hacemos un paréntesis para hablar de lo que es la cavidad peritoneal, ¿sí? La cavidad peritoneal no es una cavidad real, es una cavidad virtual, bien, que se encuentra dentro del abdomen. Y se continúa hacia abajo con la cavidad pélvica. ¿Y por qué decimos que es un espacio potencial o un espacio virtual? Porque está formado por las dos hojas de peritoneo, ¿sí? El peritoneo visceral y el peritoneo parietal, que está pegado en la pared abdominal. Si ese peritoneo, si esas dos hojas de peritoneo se separaran y se llenaran, por ejemplo, de líquido, ahí sí pasaría a ser una cavidad real, la cavidad peritoneal. Bien. Y existe la diferencia o la distancia entre ambas hojas del peritoneo es capilar, es del grosor de un cabello. En el hombre esta cavidad está completamente cerrada y en la mujer hay una vía de comunicación con el exterior o hacia el exterior a través de las trompas uterinas, la cavidad uterina y la vagina. Esta cavidad peritoneal, este espacio peritoneal, estas dos hojas de peritoneo están separadas entre sí por una pequeña cantidad de líquido peritoneal, muy poca, que está compuesta principalmente por agua, electrolitos y algunas sustancias del líquido intersticial de los tejidos que están adyacentes. Y su función es lubricar estas dos hojas de peritoneo, facilitar el desplazamiento de las vísceras una sobre otra sin que haya fricciones. Además de contener agua y electrolitos, podemos encontrar algunos leucocitos y algunos anticuerpos. Y todo este líquido peritoneal es absorbido por los vasos linfáticos que se encuentran en la cavidad abdominal. Esperen que voy a... Bien, entonces decíamos que el intestino, vamos a hablar ya del intestino delgado, que es aquella porción del tubo digestivo localizado en la cavidad abdominal entre el estómago y el intestino grueso o el colon. Tiene una longitud de 7 metros aproximadamente. Y tiene varias porciones que tienen diferentes funciones y distintos nombres, distintas denominaciones.
La primera porción, la que está en contacto, o sea, la que le sigue directamente al estómago, es el duodeno, ¿sí? Que el duodeno a su vez está en contacto, rodeando toda la cabeza de la glándula pancreática. Tiene una longitud aproximadamente de 25 a 30 centímetros. Y luego pasamos al yeyuno y finalmente al ilion. El yeyuno y el ilion tienen una longitud de 5 a 7 metros. Ay, esperen que se me... Bien. Bueno. Toda esta porción del intestino delgado se encuentra dentro de la cavidad abdominal, bien, contenido por el peritoneo, excepto la primera y segunda porción del duodeno, que son retroperitoneales. Se encuentran por fuera del peritoneo. El duodeno tiene, se dice, forma de C completa y se encuentra, como les dije, rodeando la cabeza del páncreas. Además de estar rodeando la cabeza del páncreas, está fijo a estructuras adyacentes como son el hígado y el retroperitoneo. El yeyuno y el ilion están contenidos por el mesenterio. Bien. Con respecto al duodeno, acá tienen una foto aproximada, una ilustración sobre cómo sería su conformación, su forma y sus relaciones. Vean cómo tiene forma de C y está rodeando a eso amarillo, que es el páncreas, y está en íntimo contacto con él. Y hacia arriba y hacia adelante se va a relacionar con la cara inferior del hígado y con la vesícula biliar. Entonces dijimos que está interpuesto entre el estómago y el yeyuno. Y se extiende desde el píloro hasta el ángulo o la flexura duodeno-yeyunal. ¿Sí? Ahí donde se ve seccionado hacia arriba estaría terminando el píloro y comenzando la primera porción del duodeno. Luego baja hacia la segunda porción, que es vertical, luego una tercera porción, que es horizontal, y finalmente la última porción, la cuarta porción, que forma el ángulo duodeno-yeyunal cuando se une con el yeyuno. Como les decía, la primera porción es horizontal. ¿Siguen viendo ahí? Sí. La primera porción del duodeno es horizontal. Se sitúa, dijimos, en el retroperitoneo a nivel de la primera vértebra lumbar. Se extiende desde el píloro hasta el comienzo del cuello de la vesícula biliar. Hacia adelante se relaciona con la cara inferior del hígado y la vesícula. Hacia atrás está en relación con la arteria hepática, la vena porta y el conducto colédoco, que es eso verde, es esa imagen verde que está pasando por detrás. Hacia arriba está en relación con el epiplón y hacia abajo se relaciona con la cabeza del páncreas. La segunda porción o la porción descendente se encuentra a la derecha de la columna lumbar y se extiende desde la primera lumbar hasta la cuarta. Va desde la flexura superior del duodeno hasta la flexura inferior. Y en esta porción es muy importante porque recibe los conductos exócrinos de varias glándulas,
¿sí? Del páncreas, que es el conducto de Wirsung, y al conducto colédoco, que es el conducto biliar que drena la bilis de la vesícula y del hígado. El colédoco y el Wirsung desembocan juntos en lo que se llama ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno. Bien, se relaciona esta segunda porción del duodeno hacia atrás con el riñón derecho y con la vena cava inferior, hacia arriba con el mesocolon del hígado y de la vesícula, hacia abajo con asas intestinales, y su cara interna está en contacto, como les dije, con la cabeza del páncreas y con el conducto colédoco. La tercera porción, que es esta porción horizontal, va desde la flexura inferior del duodeno hasta pasar entre los vasos mesentéricos y la aorta, ¿sí? Ahí la flechita les señala la tercera porción. Se ubica aproximadamente a nivel de la segunda lumbar y la tercera lumbar. Hacia adelante se relaciona con el mesenterio, hacia atrás con la vena cava inferior, hacia arriba con la cabeza del páncreas y hacia abajo con asas intestinales. Y finalmente tenemos la última porción, la cuarta porción, la porción ascendente, que continúa la tercera y se dirige hacia la izquierda y arriba hasta el ángulo duodeno-yeyunal, donde, bueno, se continúa como el yeyuno. Este ángulo duodeno-yeyunal está sostenido por el músculo suspensorio del duodeno, que en verdad no es un músculo, a veces se denomina así, es más bien un ligamento que sostiene esta porción y se llama ligamento suspensorio o de Treitz, que lo une al pilar izquierdo del diafragma y al psoas izquierdo. Esta porción del duodeno asciende por el lado izquierdo de la arteria aorta abdominal y hacia atrás se relaciona con el pedículo renal izquierdo, es decir, con arteria y vaso renal izquierdo. Hacia adentro con la aorta. Bueno, esto era para esquematizar un poquito mejor a qué se refiere con ligamento de Treitz. Ahí se ve quizás un poco mejor cómo discurre este ligamento, que es una estructura que va desde, o que se desprende desde el pilar del diafragma derecho, del esófago, hasta la unión duodeno-yeyunal. Bien, y como dijimos hace un ratito, que es importante saber qué conductos desembocan en el duodeno. Estos conductos provienen de, dijimos, glándulas exócrinas, es decir, de glándulas que producen una secreción que cumplen funciones digestivas. Bien, el conducto de Wirsung, que proviene del páncreas, por lo tanto va a llevar secreciones pancreáticas, enzimas pancreáticas, y el conducto colédoco, que va a llevar bilis, ¿sí? Que son, entre otras cosas, productos de desecho del metabolismo hepático. Bien, ¿qué tipo de secreciones podemos encontrar en el duodeno? Porque sí, va a tener secreciones propias, además de aquellas que llegan desde los conductos. Tenemos a las glándulas de Brunner, que están presentes en el duodeno, en el píloro y en la ampolla de Vater, y que se encargan de secretar una gran cantidad de una sustancia alcalina, de un moco alcalino, en respuesta a varios estímulos. Si ustedes se acuerdan de lo que vieron en el estómago produce una gran cantidad de ácido clorhídrico, ¿bien? Ese ácido tendrá que ser contrarrestado de alguna forma al llegar al duodeno para no generar un daño tisular. ¿Y qué desencadena la liberación de este moco alcalino en el duodeno? Por un lado, estímulos mecánicos,
¿sí? Estímulos de mecanorreceptores y también estímulos químicos, es decir, cosas mecánicas y cosas químicas que lleguen a la mucosa duodenal. Y por otro lado, también es importante la inervación parasimpática, ¿sí? La estimulación vagal, que van a ver que estimula todos los tipos de secreciones del organismo gracias a el parasimpático, el nervio vago. Y en tercer lugar, otra cosa que se produce o se libera en el duodeno es la secretina, que va a tener diversas funciones justamente en lo que es la digestión. Bien, la función del moco, como les decía, es proteger el epitelio duodenal y también las secreciones de iones bicarbonato que se suman a los de la secreción pancreática y biliar neutralizan todo este ácido clorhídrico que llega desde el estómago. Bien, ahora vamos al yeyuno y al ilion, que vamos a ver dónde está ubicado, que ya dijimos que continúa el duodeno a partir del ángulo duodeno-yeyunal, que puede tener una variación, pero aproximadamente entre 4 a 7 metros, ¿sí? 60 a 80 centímetros corresponde al ilion, y al yeyuno unos 14, entre 20 y 30 centímetros de longitud. Luego tenemos que conocer la válvula iliocecal y la importancia de la válvula iliocecal, la irrigación y la ubicación del mesenterio, ¿sí? Que es de L2 a L5S1. Bueno, pasamos por el final, quedó al final primero esta filmina. La válvula iliocecal se encuentra al final del intestino delgado, al final del ilion, en la unión con el colon. Esta válvula es fundamental y que su continencia, o sea, su función sea correcta, impide que haya pasaje del contenido del colon al intestino delgado. ¿Sí? Evita el reflujo de materia fecal ya formada del colon al delgado. Y también, otra función que tiene es reducir la velocidad del vaciamiento del contenido del ilion hacia el ciego. ¿Qué es aquellas cosas que estimulan o que permiten el pasaje a través o la relajación de esta válvula? El aumento de la presión dentro del ilion estimula su relajación. La irritación química, la presencia de enzimas y distintas sustancias estimulan la relajación, es decir, permiten el paso de todo este quimo que se viene formando en el intestino delgado hacia el ciego. Por el contrario, el aumento de la presión en el ciego o la irritación química en el ciego inhiben el peristaltismo del ilion y estimulan el esfínter, es decir, lo cierran. Esta resistencia de la válvula iliocecal, el vaciamiento, lo que permite es prolongar, aumentar el tiempo de permanencia del quimo en el ilion, facilitando la absorción de todos los nutrientes, del agua, de los iones, ¿sí? Y aproximadamente llega al ciego tan solo unos 1.500 a 2.000 mililitros de quimo. Bien, ahora vamos a ver un tema que es un poco más complejo y que necesita que ustedes que entiendan bien toda la parte histológica del intestino delgado, que es la superficie intestinal. A modo de introducción vamos a ver que el epitelio intestinal está formado por un epitelio cilíndrico con ribete en cepillo.
vamos a encontrar unas células especializadas, que son los enterocitos, que tienen en su cara superior, en la cara que da a la luz del intestino delgado, un ribete en cepillo. Que además este epitelio está estratégicamente distribuido en pliegues circulares que forman vellosidades, que tiene además unas criptas de Lieberkühn, que son estructuras especiales para permitir la rápida renovación de este epitelio. Tiene células especializadas en producir moco, que son las células caliciformes, y tienen células que participan en la inmunidad local, como son las células de Panet, que tienen acción bactericida y fagocitosis de bacterias. Esto, a grosso modo, sería una especie de corte histológico, un corte transversal de la pared intestinal, en la que van a ver de arriba hacia abajo, ¿sí? Como si fuera la luz hacia arriba, la luz del intestino delgado, y el peritoneo hacia abajo. Van a ver que hacia la luz tenemos esta prolongación, estas proyecciones que se llaman vellosidades intestinales, que están conformadas por el epitelio cilíndrico, glandular, bueno, especializado del delgado, y que se forman gracias a una prolongación del tejido conectivo, ¿sí? En torno a unos capilares linfáticos. Estos capilares forman estas prolongaciones, arrastran el tejido, el epitelio estratificado, el epitelio cilíndrico y forman las vellosidades. Luego tenemos la capa debajo de la submucosa, tenemos una capa de fibras musculares circulares y una capa de fibras musculares longitudinales que participan, son importantes en el peristaltismo. Como a diferencia del estómago, el intestino delgado no tiene tanta función de mezcla, no es un órgano tan fuerte con tantas capas musculares como el estómago, pero vamos a ver que el peristaltismo tiene un rol importante acá. Bueno, nada, esto es un corte histológico que lo verán mejor en esto, para que se den una idea de cómo se ven los enterocitos teñidos con hematoxicilina eosina. Son células alargadas, tipo cilíndricas, nada, que forman esas vellosidades. Bien, vamos a ver acá. Esto es un poquito más de lo mismo. Vean cómo la imagen de la derecha, ¿sí? Desde la luz, este ribete en cepillo que tienen los enterocitos, estas microvellosidades, permiten mejorar o aumentar la superficie de absorción de las células, ¿sí? Ya van a ver en otro momento por qué mecanismo se absorbe los ácidos grasos, los aminoácidos, la glucosa, eso. Lo van a ver cuando vean el metabolismo de cada uno de estos macro y micronutrientes. Pero bueno, sí, acá tiene una participación activa en algunos casos, pasiva en otros, el enterocito. Pero siempre es importante su indemnidad, es decir, que esté sano para que la absorción de agua, electrolitos y nutrientes se produzca de manera apropiada. Una vez que estos nutrientes varios entran a la célula, por la membrana basal, es decir, por la membrana que está apoyada sobre el tejido conectivo, es absorbido y pasa a la circulación sanguínea, ¿sí? Pasa directamente a esos capilares que están formando el centro, el núcleo de la vellosidad. Bien. Acá hay que aclarar que este epitelio es un tejido que tiene un recambio de celular muy rápido. Cada 6 días se producen capas nuevas de epitelio.
Y esto es muy importante de que este mecanismo esté indemne, ya que estas células son muy sensibles a la hipoxia y a los agentes irritantes. Y además, como reciben enzimas del páncreas y del hígado, están sometidos a una agresión enzimática constante. Por eso necesitan un recambio celular más frecuente que otros tejidos. Y estas células nuevas se originan dentro de lo que dijimos que eran las criptas de Lieberkühn. Migran hacia el extremo distal de la vellosidad y finalmente cuando mueren se desprenden hacia la luz y se pierden con el resto del contenido intestinal. Durante esta migración, desde la cripta de Lieberkühn hacia el extremo distal de la vellosidad, es que van madurando y van desarrollando el ribete en cepillo que es tan importante para la función de absorción. Otra estructura muy importante que encontramos en el intestino delgado son pliegues circulares de la propia mucosa, o también la pueden encontrar en la bibliografía como válvulas conniventes. Las válvulas conniventes son repliegues de la mucosa de unos 8 milímetros de altura. Y en su interior, bueno, se encuentran todas estas estructuras que dijimos de las vellosidades. Esta es una táctica más de la naturaleza para aumentar la superficie de absorción, aumentar el tiempo de contacto del quimo con el intestino delgado. Bien, esto sería un ejemplo de qué se tratan estas válvulas conniventes. Bueno, ya de las vellosidades estuvimos hablando un poquito, ¿sí? Pero acá repasemos de qué se trata. Las vellosidades son salientes de la lámina, son salientes de la lámina propia que están recubiertas por epitelio de 1 milímetro. Están conformadas por una asa capilar, un conducto linfático, músculo liso y linfocitos. Como dijimos, en la superficie de las células que conforman las vellosidades, a su vez tenemos el ribete en cepillo, estas microvellosidades. En el duodeno hay muchísima mayor cantidad de vellosidades intestinales. A medida que nos vamos alejando del duodeno y acercando al colon, las vellosidades disminuyen en cantidad. Es decir, que la máxima capacidad de absorción va a estar en el duodeno y la primera porción del yeyuno, y ya hacia el final del ileón la capacidad de absorción va a ser casi mínima. Todas estas... Profe, Sí, ¿podría repetir esa parte, por favor? lo último que dije. Claro, sí, la máxima absorción está en el yeyuno, dijiste. La máxima absorción está donde hay más cantidad de vellosidades, que es en el duodeno y en la parte proximal del ileón. Ahí está, genial, gracias. ¿Sí? Para que haya alguien que tiene micrófono. Ahí está. Bien. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. La absorción en sí, ¿en quién cumple la función? Las microvellosidades, ¿no? El enterocito. Que están en las Claro. microvellosidades. Ah, buenísimo. Claro, el enterocito tiene en su cara superior, es decir, la cara que va a la luz, tiene microvellosidades que son las que están en contacto con el quimo, son las que van a absorber. Bárbaro. Entonces, Y donde no hay, sí. y donde Sí. hay poca absorción, entonces hay menor cantidad de enterocitos, ¿puede ser? ¿O no es así? No, hay menor cantidad de vellosidades, que son estructuras. Bueno, buenísimo. Todas estas cosas, las microvellosidades, las vellosidades y las válvulas conniventes, lo que tienen el objetivo
de aumentar la superficie de absorción. Y a medida que nos alejamos del duodeno, casi hacia el colon, hay pocas vellosidades, hay pocas válvulas conniventes, entonces la absorción es menor. Bueno, esto es más de lo mismo, que no tiene sentido que lo veamos. Nos quedaba ver un poco de lo que eran las criptas de Liverpool, ¿sí? Que son estas estructuras que se encuentran entre las vellosidades, o sea, tenemos vellosidad, cripta, y que lo que permite es la regeneración de las células que conforman las vellosidades. Y no solamente van a tener células epiteliales, sino van a tener, como dijimos, las células caliciformes que producen moco y las células de Paneth que tienen una función de inmunidad, ¿sí? Fagocitan bacterias y diversos agentes nocivos de índole infeccioso. Bien. A ver si hay algo más acá. Sí, dijimos que... me parece que ya está reiterativo. Bueno, nada, acá refiere algo de las características del enterocito. Aquellos enterocitos que están en las criptas, es decir, que no están en la superficie absorbente, tienen una función, cumplen la función de secretar grandes cantidades de agua y electrolitos, mientras que en la superficie de las vellosidades, esos mismos enterocitos, bueno, cumplen la función de reabsorción de agua, de electrolitos y de otros productos de la digestión. Estos enterocitos de las criptas generan o producen por día aproximadamente 1.800 mililitros de secreción intestinal, que está conformada casi totalmente por líquido extracelular con un pH ligeramente alcalino, y sin embargo las vellosidades absorben gran cantidad de esta secreción con rapidez. Bueno, no, esto es un poco más de lo mismo. Lo que no les había dicho antes es que además de las células caliciformes secretadoras de moco y las células de Paneth secretadoras de lisozima y que son fagocíticas de las criptas, podemos encontrar algunas células enteroendocrinas. Esto quizás es un poco complejo para explicarles ahora, porque no tienen quizá lo que es el concepto de la secreción endocrina, pero sepan que son células que pueden secretar hormonas que participan en la digestión, como la secretina, la colecistoquinina o el péptido intestinal. Bueno, ya por debajo de la mucosa encontramos la submucosa. Profe, una consulta. ¿Esas células enteroendocrinas están en las vellosidades, en las criptas, en algún lugar? En las criptas, sí. La submucosa, como todas las submucosas, está constituida por tejido celular, por tejido conectivo, atravesado por capilares, por vasos y por linfáticos, que cumplen la función de llevar oxígeno, de llevarse la sangre no oxigenada, las sustancias absorbidas a través de las vellosidades y, bueno, nada, la linfa. Después, con respecto a lo que es la inervación del intestino delgado, como casi todo el intestino o el tracto digestivo, vamos a encontrar que la inervación está dada por por agrupaciones de neuronas que en la submucosa constituyen el plexo de Meinster, que tienen neuronas sensoriales y que éstas reciben información sobre la composición del contenido intestinal a través de los quimorreceptores y el grado de expansión de la pared intestinal a través de los mecanorreceptores. Luego tenemos la capa muscular, que dijimos que está constituida por dos bandas musculares, una interna circular,
una externa longitudinal, y que están atravesados por vasos sanguíneos, por linfáticos y por nervios. Entre las dos bandas de la capa muscular externa vamos a tener el plexo mientérico de Auerbach, que tiene más ganglios, más neuronas, y es más compacto que el plexo submucoso. Y finalmente, por fuera de la muscular tenemos la serosa, que es el mesotelio compuesto por tejido conectivo y también tiene vasos sanguíneos y nervios. Bien. Con respecto a lo que es la irrigación del intestino delgado, vamos a tener que están involucradas las ramas del tronco celíaco, de la mesentérica superior y algunas de la mesentérica inferior. Con respecto al duodeno, la primera porción del duodeno está irrigada por la arteria gastroduodenal, que es rama de la arteria hepática. La segunda porción por la arteria gastroduodenal y por la pancreato duodenal superior, que esta última es rama del tronco celíaco. Y la tercera y la cuarta porción están irrigadas por la arteria mesentérica superior. El resto del intestino delgado y el grueso están irrigados por la arteria mesentérica superior e inferior, y cómo lo hacen de una forma particular, conformando una serie de arcos que irrigan toda la pared, ¿sí? Estas arterias se ramifican y envían arterias circulares de menor calibre en todas direcciones, conectándose entre sí por sus extremos. Este sistema arterial arciforme lo que garantiza es una buena irrigación de todas las asas intestinales, es decir, que ninguna asa se quede isquémica, es decir, sin recibir oxígeno, debido a su compleja constitución. Y bueno, van a encontrar que tienen sus nombres propios, todas estas arterias, estas ramas que derivan de la arteria mesentérica superior. Van a encontrar arterias yeyunales, que van al yeyuno, arterias ciliales, que van al ilion, y arterias, a su vez, iliocólicas, que irrigan la parte final del ilion y el colon. Pero fíjense cómo estas ramas que salen de la mesentérica superior van formando una red de arcos que se unen entre sí. Con respecto a la circulación venosa del intestino delgado, acá entra en juego lo que es un sistema capilar que luego forma venas intestinales, que no tienen un nombre propio en sí, son simplemente venas intestinales, que todas van a ir a drenar, van a llevar la sangre venosa hacia la vena porta. Y van a ver más adelante que la vena porta es una vena fundamental en todo lo que es absorción y digestión, porque termina llevando, recolectando toda la sangre venosa del intestino digestivo y lo lleva hacia el hígado, que será el centro de, entre comillas, procesamiento y almacenamiento de muchos nutrientes, de muchas vitaminas, de muchos oligoelementos recogidos desde el intestino. Y creo que lo último que nos queda es charlar sobre el peristaltismo del intestino delgado.
que como toda otra porción del tubo digestivo se clasifican en contracciones de mezcla o segmentación y contracciones de propulsión, que en el delgado se dan de forma simultánea. Cuando el quimo penetra en una porción del intestino delgado, la distensión, digamos, a través de los mecanorreceptores, se genera un estímulo, esa distensión de la pared induce contracciones concéntricas, localizadas y espaciadas a intervalos a lo largo de todo el intestino delgado, y que son de corta duración, ¿sí? Menos de 1 minuto. De esta manera el intestino queda dividido en segmentos, y esta segmentación permite fragmentar el quimo 2 o 3 veces por minuto, facilitando la mezcla progresiva del intestino con todas las secreciones del intestino delgado, pero sobre todo con las secreciones pancreáticas. Bueno, esto es un dato como para saber que la frecuencia máxima de las contracciones de segmentación del delgado depende de las ondas eléctricas lentas de la pared intestinal, que constituyen el ritmo eléctrico básico, que lo van a ver en el seminario que viene, que es el seminario de motilidad. Pero, por ahora, digamos que en el duodeno y en el yeyuno proximal, este ritmo de contracción no supera los 12 por minuto. La frecuencia máxima de contracciones de segmentación en estas áreas se aproxima a 12 por minuto, pero solamente cuando es en condiciones de estimulación extrema, es decir, después de ingestas copiosas. En cambio, en el ilion terminal, la frecuencia máxima es menor, suele ser de 8 a 9 contracciones por minuto. Eso dijimos todo lo que corresponde a las ondas de segmentación o de mezcla. Luego tenemos las ondas propulsivas, que lo que hacen es empujar el quimo a través de todo el intestino delgado para llegar al colon. Se producen en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección hacia el ano, ¿sí? A un ritmo de 0,5 a 2 centímetros. Y igual que en los movimientos de segmentación, la velocidad es mucho mayor en el intestino proximal que en el intestino distal. En resumen, se necesita de 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el duodeno hasta la válvula ileocecal. Bien, como resumen, las funciones del intestino delgado son la digestión y la absorción, sobre todo la absorción de nutrientes, de agua y electrolitos, de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas, de vitaminas y de hierro. Tiene, aunque no es de tanta importancia, una función de secreción, principalmente de moco y de una secreción alcalina. También tiene una participación en la inmunidad local a través de estas células que dijimos que estaban en las criptas de Lieberkühn, que producen lisozima y que pueden tener función de fagocitosis, que funciona como una barrera protectora, que tiene funciones de motilidad y una pequeña porción de función neuroendocrina a través de estas células enterocromafines que están en las criptas de Lieberkühn. Entonces, como conclusión, el intestino delgado es un órgano fundamental para la fisiología y la anatomía del tubo digestivo, cumple funciones de vital importancia, tiene una relación directa y secuencial con las funciones del hígado, del páncreas y de la vesícula biliar, y es un órgano vital para la nutrición del organismo. Salud. Bien, y creo que hasta ahí No sé, ¿qué llegamos. sería que es una relación secuencial?
que vos para poder llevar a cabo la función de mezcla y digestión, necesitas primero que lleguen las enzimas pancreáticas, ¿sí? y la bilis del hígado, ¿sí? Ese es el primer paso para poder realizar una correcta digestión dentro del intestino delgado. Y por último, todos esos nutrientes que se absorben a través de las venas mesentéricas y pasan al sistema porta, llegan al hígado. Eso, nada más. Ah, Bárbara. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. No, profe, gracias. Bueno. Nada, ustedes acuérdense, esto es orientativo para que tener un pantallazo del tema, para ver por dónde tienen que encarar el estudio del intestino delgado, pero de ninguna forma es un apunte para estudiar de acá, ¿sí? Bueno, entonces los libero. Nos vemos. Gracias. No, Gracias. profe, No, profe, gracias. Hasta luego.